La Biblia, 66 libros, alrededor de 40 autores escritos en un periodo de 1500 años. Un mensaje que trasciende todas las épocas, demostrando que su autor intelectual está fuera de la dimensión del tiempo. El rompecabezas más maravilloso jamás creado. Unir sus piezas para descubrir su mensaje es la clave para darle fe, esperanza y amor a millones de personas sedientas a través de la historia. Si tú eres una de ellas, bienvenido a la aventura. Esto es un rompecabezas divino, la Biblia en 66 piezas. Solo por Descubre la Biblia. La Biblia en 66 piezas, un rompecabezas divino. Primera de Pedro 1, 23 al 25 dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. La Biblia, 66 libros, alrededor de 40 autores, escritos en un periodo de alrededor de 1500 años, con un mensaje que trasciende todas las épocas, demostrando que su autor intelectual está fuera de la dimensión del tiempo, el rompecabezas más maravilloso jamás creado. Unir sus piezas para descubrir su mensaje es la clave para darle fe, esperanza y amor a millones de personas sedientas a través de la historia. Si tú eres una de ellas, bienvenido, bienvenida a la aventura. Pieza número 2, libro de Éxodo. Textos introductorios. Oseas, capítulo 12, versículo 10. Oseas, capítulo 12, versículo 10. Dice así, y he hablado a los profetas y aumenté la profecía y por medio de los profetas usé parábolas. El objetivo de este rompecabezas, el objetivo de esta obra, de este estudio, es a través de las historias que vamos a encontrar en la Biblia, en cada uno de los 66 escritos de la Biblia, que fundamentalmente son historias. Fundamentalmente la Biblia es un conjunto de historias basadas en la historia de un pueblo, la historia de una familia, un individuo que se convertiría en una familia que se convertiría en un clan que se convertiría en un pueblo que se convertiría en un conjunto de naciones. Y esas historias están ligadas, están interconectadas y nos muestran el plan que Dios tiene para salvar al mundo, para establecer su reino en este mundo. Y Oseas 12:10 nos dice que Dios habló a través de los profetas, aumentó las profecías, anunció visiones que ellos no tenían la capacidad humanamente de ver, porque son visiones del futuro, visiones del rompecabezas completo. Y dice aquí, hay una palabra aquí muy interesante, y dice, por medio de los profetas usé parábolas. Y esa palabra parábolas viene de una palabra en hebreo que es la palabra domé. Domé significa como algo parecido, algo como símiles o similitudes, algo que se parece a otra cosa. Entonces, es muy importante que para que tú puedas predicar, como dijo el apóstol Pablo, al judío primeramente, no me avergüenzo del evangelio porque el evangelio es poder de salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente. ¿Por qué dice al judío primeramente? Porque el judío conoce todas esas historias. O sea, la Biblia es la historia del pueblo judío. Entonces, al judío primeramente porque
Si al judío le empiezas a explicar lo que tú deduces y todo el rompecabezas a través de las historias, el judío va a decir, wow, claro, ¿cómo no lo vi? Eso siempre ha estado ahí. Es más difícil al griego o a alguien que no es judío y que no conoce toda la historia, híjole, armarle el rompecabezas a alguien que no tiene ni idea de la historia de la Biblia, pues bueno, para eso se necesita el curso de Gretel y para eso se necesita mucho trabajo de estudio para alguien que no es judío. Pero para el judío que ya conoce toda esa historia desde chiquito, bueno, sobre todo, bueno, también hay judíos que no saben nada de su historia, ¿no? Pero para el judío que conoce su historia, pues, y que te va a decir, a ver, ¿dónde está eso de Jesús y de que Él es el Mesías y que tiene que morir? A ver, ¿dónde está eso? Enséñame un versículo, enséñame versículos que me demuestren que Jesús es el Mesías. Es típico. Bueno, le puedes referir a Oseas 12:10 y le puedes decir, ¿sabes qué? No nada más te voy a enseñar versículos, o sea, no nada más es a través de versículos. Claro que te puedo enseñar versículos, pero puede ser que esos versículos, y ese es el problema, que esos versículos que para nosotros está clarísimo que se tratan de Jesús, de Yeshua, puede ser que para el judío no tiene nada que ver con Jesús, ¿no? El famoso pasaje de Isaías 53 y muchos otros que el judío lo ve como, no, eso no tiene nada que ver con Jesús. Entonces, bueno, puede ser que sí, puede ser que ellos dicen, no, pues aquí yo en este pasaje yo no veo a Jesús. Pero hay otros pasajes, y a ver, denme alguna idea de estas parábolas, domé, algo parecido, historias que evidentemente, que tendría uno que estar ya muy ciego o que no sea obvio que a través de esas historias nos están apuntando a Jesús, a Yeshua. Por eso vimos que el fin de la ley es Cristo para todo aquel que cree. Entonces, el objetivo de esta obra, de este rompecabezas, empezando desde Génesis, Éxodo, o sea, el objetivo de todo ese rompecabezas es apuntar a el fin, a la meta, al propósito de toda la ley. Por eso es que cada vez que estamos examinando un libro, estamos extrayendo textos, historias, parábolas, ejemplos, similitudes, para todas, una vez que armes el rompecabezas, te puedas dar cuenta que, wow, todo apunta a Yeshua. Denme, ahora sí, parábolas, similitudes que te apuntan a la obra de Yeshua. Ya me dijeron por ahí alguna, la historia de José el soñador. Yosef, sus hermanos le tenían envidia, sus hermanos lo venden a los gentiles, se lo llevan a Egipto. En Egipto lo venden, es tentado en todo, pero sin pecado, es acusado injustamente, es llevado a la cárcel, en la cárcel interpreta sueños, hay dos prisioneros en la cárcel, un panadero, un copero, relacionados con el pan, con el vino de la cena, en fin, hay más de 100 similitudes. Una vez yo hice una lista, una lista de cuántas similitudes había en la historia de José el soñador de Yosef y Yeshua. Y anoté más de 100 similitudes. Ese puede ser un buen ejercicio, que pongas a analizar la historia de Yosef y saques a ver cuántas similitudes con la vida de Yeshua. Y una vez que ves tantas similitudes, dices, no, esto no puede ser coincidencia. O sea, no puede ser que esta historia esté tan parecida a la historia de Yeshua. Y como esa, muchas otras. ¿Qué otra historia recuerdan que es un símil, es un paralelismo impresionante de Yeshua? ¿Qué otra historia? Isaac, un papá sacrificando a su hijo en los montes Moriah, ahí justamente en Jerusalén, y entregando a su hijo amado y su hijo cargando la leña rumbo al monte donde va a ser sacrificado. O sea, esa historia, otra vez le podía sacar una serie de similitudes y que los dos siervos y que el asno que iba acompañando, no. O sea, cosas que dices, no, esto no es posible. Esto no es posible que sea una obra humana, no puede ser. Otra historia que recuerden, la historia de Ruth. Boaz, el pariente cercano que redime a Ruth, es una historia impresionante. Otra historia, la historia de Sansón. La historia de Sansón, pocas personas ven en Sansón un paralelismo de Yeshua, pero analiza la vida de Sansón y vas a ver cómo Sansón se entrega por una extranjera y se deja atar y se deja que lo maten y se burlen de él por una extranjera. Podríamos
ver y ver y ver y ver historias, y ese es el objetivo, y eso es lo que vamos a irnos maravillando con todas estas historias. Y una vez que completemos de estudiar todas estas historias, te vas a dar cuenta que no es peor ciego el que no quiere ver. No hay peor ciego que el que no quiera ver. Ya con todas estas cosas dices, esto es imposible que no Dios en todas estas historias haya inspirado el propósito final de quien todo esto está escrito. Por eso es que dice que en el camino a Emaús, Yeshua les abrió el entendimiento a esos discípulos que iban caminando por ahí, y Yeshua les empezó a explicar desde Moisés, pasando por los escritos y los salmos, y les dio un estudio bíblico. Me hubiera encantado estar en ese estudio bíblico. Imagínense a Yeshua abriéndote las escrituras y enseñándote dónde está Él en todas las escrituras. Imagínate. Por eso se quedaron los discípulos en el camino a Emaús. ¿Qué onda? Dice, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos explicaba las escrituras? Fue algo impresionante. Entonces, bueno, eso es lo que estamos haciendo. Y me encanta que al final de cada sección tu corazón va a arder. Me encanta que al final digas, wow, qué impresionante. Me está volando el cerebro esto de cómo pudo Dios ser tan detallista en tantas cosas, ¿no? Así que en esta segunda pieza del Éxodo, ahora vamos a ver la historia del Éxodo. ¿Qué tiene que ver en todo este rompecabezas de la redención final? Bueno, vamos a leer otro texto introductorio a este estudio de Éxodo. Y este texto está en Génesis 15, 13 al 14. Génesis 15, 13 al 14 dice, entonces Jehová y Jehová, entonces el que será, el que es y el que fue, dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, y será oprimida 400 años, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. A Abraham ya se le anticipa que su descendencia va a estar esclavizada en Egipto. Pero el exilio en Egipto o estar cautivos en Egipto también es el tráiler de la película, también es el anticipo, también es el símil o la parábola de un exilio posterior. Éxodo 1, 1 al 7 dice así, y así comienza. ¿Cómo termina Génesis? ¿Alguien recuerda? ¿Cómo termina Génesis? Y José fue sepultado en un ataúd en Egipto. Ahí termina. Y de repente aparece el inicio de Éxodo diciendo, estos son los nombres, él es Shemot. Estos son los nombres. Shemot, plural de Shem, de nombre. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70 y José estaba en Egipto. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70 y José estaba en Egipto. Entonces 70 personas que entraron como una familia, entran como un clan y van a salir de allí como una nación. O sea que Egipto sería la matriz de la nación. Egipto sería la matriz del pueblo. Entran como una familia, salen como una nación. Pero eso es el anticipo de lo que sería posteriormente el mundo. Así como Egipto fue la matriz para que Israel se convirtiera de ser una familia en una nación, después el mundo entero se convertiría en la matriz para que del mundo ya no naciera una nación, sino, a ver quién me dice qué, el mundo sería la matriz para que Israel ya no nada más sea una nación, sino un conjunto de naciones. Egipto, la matriz de una nación, el mundo, la matriz
de un Kahal Goim, de una congregación de naciones, que todas serían Israel. Y por eso es que se menciona 70, interesante, una prefiguración, porque si tú cuentas, se les llama en Génesis 10 y 11, está la tabla de las naciones, y hay una tabla ahí de naciones, que es la tabla de las 70 naciones. Entonces ya desde ahí, al entrar y mencionar que Jacob son 70, es como para prefigurar, bueno, de estos 70 es de quien se van a llenar las 70 naciones y son las que van a redimir a las naciones. Por eso es que Yeshua tomó como discípulos 12, pero aparte tenía una extensión de más discípulos. Si se acuerdan que primero envió a 12, pero luego también envió a unos cuantos más que tenía, se mencionan ahí cuántos tenía más allá de 12, ¿se acuerdan? Los 70, otra vez, es la reconquista del mundo. Y dice, y murió Yosef y todos sus hermanos y toda aquella generación, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. ¿Cuál tierra? ¿Cuál tierra se llenó? La tierra de Egipto. Fructificó en Egipto, se llenó de ellos la tierra y se convierte en una nación. Y todo esto como anticipo de lo que dice Jeremías 16, 14 al 16. Así que el libro de Éxodo nos habla del primer Éxodo, pero después Jeremías, siglos después, nos habla de un segundo Éxodo, mucho más grande que el de Egipto. Jeremías 16, 14 al 16 dice, no obstante, he aquí, vienen días, dice el Señor, en que no se dirá más, vive Jehová, vive Yehová, el que será, el que es y el que fue, que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto, sino vive el Eterno, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado. Y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. Y ahí los envía a las naciones, el mundo se convierte en la matriz y regresarán a la tierra ya como un conjunto de naciones. ¿Y cómo van a caber en la tierra? Oye, van a regresar muchísimos. ¿Cómo van a caber en ese pedacito de tierra? Bueno, primero, Israel nunca ha poseído toda la tierra que Dios le juró a Abraham. O sea, las fronteras que Dios le juró a Abraham son mucho más grandes. Y segundo, Isaías dijo que aunque Israel sea como la arena del mar, solo un remanente volverá. Es decir, un remanente de todas las naciones. No todos los que están dispersos volverán, no todos. Un remanente volverá. Ya lo leímos en Daniel, que muchos van a ser despertados del polvo, que va a haber una resurrección, pero va a haber una resurrección para condenación y una resurrección para vida eterna. Y dice, los entendidos, los que enseñan la justicia a la multitud serán como las estrellas a perpetua eternidad. Así que unos quedarán como, pues, quedarán ahí postrados y otros serán como las estrellas. Algo exactamente lo mismo de lo que pasó con los que salieron de Egipto. ¿Todos los que salieron de Egipto entraron a la tierra prometida? No. ¿Quiénes fueron los que entraron? Los que creyeron, los que se mantuvieron fieles. Así que aquí lo mismo, vean lo que dice. En Jeremías dice exactamente lo mismo que sucedió. No todos van a entrar. No obstante, aquí vienen días, dice el Señor, en que no se dirá más, vive el Señor que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto, sino vive el Señor que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. He aquí yo envío muchos pescadores, dice el Señor, y los pescarán. ¿Los pescadores a quién van a pescar? Pues a los que van a entrar a la tierra prometida. ¿Y quiénes son esos pescadores que habrían de pescar a los israelitas del segundo éxodo? ¿Quiénes son esos pescadores? Pues los discípulos de Yeshua.
Por eso los discípulos de Yeshua, varios de ellos eran pescadores. Yeshua le dijo a Pedro, sígueme y te haré pescador de hombres. Y después de los discípulos, pues todos aquellos que, al igual que los discípulos, se conviertan en pescadores. Tú estás siendo llamado para ser un pescador. Entonces dice aquí, yo envío muchos pescadores, dice el Señor. Y a los que pesques, esos van a entrar a la tierra prometida. Pero a los que no pesques y no quieran saber nada de esto, después enviaré muchos cazadores y los cazarán por todo monte y por todo collado y por las cavernas de los peñascos. Entonces, o pescadores o cazadores. Los que perezcan por los cazadores, pues esos ya no entrarán. Así que el libro de Éxodo, segunda pieza del rompecabezas, autor Moisés. Ya vimos en la introducción a Génesis que tenemos pasajes en el Nuevo Testamento que acaban con la controversia de que si Moisés lo escribió o no lo escribió. Claramente Marcos 12, 26 y Lucas 24, 44, Yeshua nos dice que todo esto fue escrito por Moisés. Así que preferimos creerle a Yeshua que a cualquier doctor de universidades modernas. Fecha alrededor de 1400 años antes de Cristo. Secciones de Éxodo, 40 capítulos divididos en 5 secciones para facilitar el estudio. Primera sección, capítulos 1 al 11, que nos hablan de la tribulación de Israel. Tribulación de Israel. Y otra vez, parábolas. Profecía de Oseas, en parábolas les hablé. El primer éxodo es un símil, es una parábola del segundo éxodo. ¿Y cómo empezó el primer éxodo? Con tribulación. Primer capítulo al capítulo 11, tribulación de Israel. Capítulo 12 al 14, primer éxodo. Capítulo 15 al 18, instrucciones en el desierto. Capítulo 19 al 23, pacto eterno como nación santa. Capítulos 24 al 40, el primer tabernáculo de adoración. Ese es el clímax del libro de Éxodo. Detalles esenciales de cada sección. Capítulo 1 al 11, tribulación de Israel. Éxodo 1, 8 al 12, vamos a leer, dice lo siguiente. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a Yosef, y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. ¿Ya entiendes? Símil. Paralelismo, como fue el primer éxodo, será el segundo éxodo. ¿Cómo sabremos que estamos ya por iniciar el segundo éxodo? Tribulación, persecución sobre los hijos de Israel. Pero, buenas noticias, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. La tribulación, la opresión va a provocar multiplicación. Eso pasó en la iglesia primitiva. Entre más los perseguían, más se multiplicaban. Vamos a ver lo que dice Apocalipsis 12. Apareció en el cielo una gran señal. Y aquí estamos viendo el cumplimiento, ya la película más avanzada, de cómo será el segundo éxodo. Dice, apareció en el cielo una gran señal. Una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y a ver si ya podemos ir uniendo las piezas del rompecabezas. ¿A quién representará esta mujer que tiene sobre su cabeza una corona de 2 estrellas?
y estando encinta o embarazada, clamaba con dolores de parto. Clamaba con dolores de parto. Ahí hay un detallito que te hace conectarte con quién será esta mujer. ¿A quién representa esta mujer? Una mujer embarazada con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. ¿A quién representa? Ya se los puse ahí en el escrito. Multiplicaré los dolores en tus preñeces. Le dijo Dios a Eva a causa de lo que hizo, pero le prometió que de ella vendría el Redentor. Así que en primera instancia, esta mujer representa a Eva en la angustia del alumbramiento, pero también representa a la nación de Israel, porque finalmente de Eva vendría la nación. Y estando encinta o embarazada, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Y bueno, si decimos que en primera instancia la mujer representa a Eva, la humanidad, pues en primera instancia el dragón, la serpiente antigua, va a querer acabar con la humanidad entera. Y va a querer acabar con la humanidad entera porque a final de cuentas, ¿por qué va a querer acabar con la humanidad entera Satanás? ¿Por qué va a querer acabar con todos? ¿Por qué creen? Porque contra Yeshua ya no puede hacer nada, porque el Hijo ya fue arrebatado para Dios y para su trono. Contra él ya no puede hacer nada. Pero no nada más la profecía es acerca de Yeshua, sino sobre el pueblo de Yeshua, que el pueblo de Yeshua va a conquistar al mundo. Entonces, si Satanás quiere también tratar de eliminar esa profecía, pues va a tratar de acabar con todo el mundo. ¿Por qué? Porque Israel está camuflajeado en el mundo. Israel, ¿cómo puede saber Satanás quién es? Pues trata de acabar con toda la humanidad. Y de ahí se deriva por qué algunas teorías acerca de la marca de la bestia, el 666, por qué quizás tiene que ver con lo que actualmente está muy de moda. Y hay un historiador israelí muy famoso que está teniendo mucha influencia con líderes del mundo, con personajes muy importantes, con gobernantes. Y este historiador israelí está hablando de cómo piensa que va a terminar la humanidad. Él dice que él piensa que la humanidad va a terminar con exterminio por la propia humanidad, en la cual se va a tratar de fundir al humano con los robots, con las máquinas. Entonces, eso va a marcar, es lo que dice la ingeniería genética y la inteligencia artificial. Dice, esa es la mayor amenaza, dice, porque entonces eso puede realmente acabar con la humanidad como la conocemos. Y ya ser un mundo prácticamente de máquinas. Y a través de la ingeniería de las armas biológicas, y es un hombre que está teniendo una influencia impresionante. Y dice unas cosas pues como estas. Y bueno, pues Satanás a través de eso, pues querría acabar con la mayor parte de la humanidad y tratar de eliminar lo que Dios dijo. ¿Qué es lo que Dios quiere? Te he hecho un poco menor que los ángeles. Te hice de carne, de sangre, te hice menor que los ángeles, pero te coroné de gloria y de honra. Te he hecho señorear. Dios, a través de seres humanos, débiles, carnales, frágiles, quiere conquistar al mundo. Y Satanás, como sabe eso, pues va a tratar de eliminar a la humanidad. Y por eso es que muy probablemente el famoso 666 tenga que ver con algo en lo cual
se quite tu humanidad, ya te conviertas en una especie de máquina, en un híbrido, en una cosa como lo que él intentó desde Génesis 6, unión de ángeles con seres humanos, y ya no eran seres humanos. Si ahora se hace eso mismo, una mezcla, ya no habría humanidad. Y vean lo que dice. Que el dragón trata de... dice que la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que ahí la sustenten por 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Y eso es lo que leímos en Daniel 12:1, en el pasado libro de Génesis. Dice, pero no prevalecieron y se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, la humanidad entera, pero más específicamente una humanidad en particular, que dio a luz al hijo varón. ¿Quién es? El pueblo de Israel, identificado, porque se va con el identificado, el que sabe que estos son el pueblo judío. Se va sobre ellos, que había dado a luz al hijo varón, él es de la casa de Judá, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Y cómo los va a identificar? ¿Cómo va a identificar que estos se parecen a estos? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Esa es la manera en que te va a identificar. Y no te imagines tanto al dragón ahí. Acuérdate que es una bestia simbólica, pero que es quien está influyendo a quienes, a los poderes de este mundo, a los gobernantes de este mundo, que van a ver que tienes leyes diferentes, que te comportas de manera diferente, que no te sometes a las leyes de las naciones, y por ahí te pueden agarrar. Y es lo que siempre ha pasado a lo largo de la historia, en donde han detectado señales de que el pueblo es diferente, y a través de qué lo han perseguido, justo a través de las señales del pacto, a través del día de reposo, a través de la circuncisión, a través de las leyes que guardamos. Capítulos 12 al 14 de Éxodo es el primer Éxodo y es el tráiler de la película. Vamos a ver el tráiler de la película en Éxodo 12 al 14, y ya con eso podemos tener las parábolas o las similitudes de cómo será el segundo Éxodo. Éxodo 12, 1 al 3. Dice, habló Jehová, el que será, el que es y el que fue a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses. Para vosotros será el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Ahí está prefigurado lo que va a suceder, un cordero por familia. Un cordero va a redimir a cada familia de Israel. Éxodo 12, 5 al 6 dice, el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará o lo sacrificará toda la congregación del pueblo de Israel. Es decir, el cordero va a ser sacrificado por la congregación del pueblo de Israel.
entre las dos tardes. Éxodo 12:13 dice, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Lógica elemental, mi querido Watson, si en el primer éxodo la sangre fue la señal para que el destructor no acabara con ellos, ¿cuál será la señal en el segundo éxodo que te librará del juicio a las naciones? Otra vez, la misma sangre. Éxodo 12, 22 y 23 dice, y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo. Lebrillo, una cubeta que ponían ahí en la entrada de la casa, la ponían en la puerta, la cubeta, tomaban esta plantita, el hisopo, y ponían sangre en los postes, de un lado, del otro lado y en la parte de arriba. ¿Qué representa esto? Ahí está justamente la cubeta, de un lado, del otro y arriba, ahí está la forma de la cruz. Ahí está la señal, ahí está la parábola, ahí está la similitud. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Mientras estés protegido por la cruz, no tienes nada que temer. Porque Jehová, el que será el que es y el que fue, pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará el Eterno a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. ¿Quién es el heridor? ¿Cómo se le llama al heridor? ¿Alguien sabe? ¿Quién es el heridor? El ángel de la muerte. El ángel de la muerte. ¿Qué es la muerte? La muerte es un ángel. Pero el ángel de la muerte no puede entrar donde está la sangre del cordero. Éxodo 12, 43 al 49. Y Jehová, el que será el que es y el que fue, dijo a Moisés y a Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella. Mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella después que lo hubiere circuncidado. El extranjero y el jornalero no comerán de ella. Se comerá en una casa, y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Toda la congregación de Israel lo hará. Mas si algún extranjero morare contigo, a ver, piezas del rompecabezas, conexiones. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para el Señor, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. A ver, conexión, hiperlink. Abraham, cuando Dios le dijo, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. ¿Y se acuerdan que le dijo Abraham a Dios? Señor, ¿cómo así? Si no tengo hijo, más que este Damaseno, Eliezer, este me va a heredar. Dice, no, él no te heredará, sino uno como tú, uno que provenga de ti. Así que un extranjero no heredará, sino aquel que es como Abraham, aquel que tiene la señal del pacto como Abraham. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para el Señor, séale circuncidado todo varón, que sea como Abraham, y entonces la celebrará y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitare entre vosotros. Por eso Mateo 15, 24 dice, él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El cordero, la sangre del cordero, solo es para los que son parte del pacto. Solo son para los hijos de Abraham. Y lo dice claramente Hebreos 2, 14 al 16. Hebreos 2, 14 al 16 dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Por cuanto los hijos, está refiriéndose a los hijos de Dios, que en esta tierra, ¿quiénes son los hijos de Dios? En esta tierra, ¿quiénes son los hijos de Dios? Israel.
Dios adoptó a los hijos de Israel como sus hijos. Y dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Yeshua participó de lo mismo. ¿De qué? De carne y sangre. Él se hizo carne, Él se hizo sangre. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Estaban como esclavos. ¿Por qué? Porque sabían que habían pecado. Sabían que habían pecado y la paga del pecado, según la ley, la paga del pecado es muerte. Entonces estaban sujetos a morir. Por eso el Cordero, por eso Yeshua tuvo que participar de carne y sangre para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles. Los ángeles no son de carne y sangre, no socorrió a los ángeles, sino que socorrió ¿a quién? A la descendencia de Abraham. ¿A quién socorrió Yeshua? A la descendencia de Abraham. ¿Por quién murió Yeshua? Por la descendencia de Abraham. ¿Por quién fue la sangre del cordero en el primer éxodo? ¿A quién le dio esa señal? ¿A los egipcios? No, se la dio a los hijos de Israel. Porque Dios no hizo pacto con las naciones. ¿Se acuerdan que las naciones rompieron el pacto y las naciones se apartaron de Dios? ¿Dónde? ¿Dónde las naciones dijeron, no queremos nada con Dios? En la Torre de Babel. Entonces las naciones dijeron, no queremos nada contigo, no quieren nada conmigo, pues está bien. Entonces voy a elegir a Abraham y Jacob. Con ellos hago pacto. Por eso Pablo le dice a los efesios, ustedes estaban sin pactos, sin promesas, sin Dios, sin esperanza en el mundo. Hebreos 12, 18 al 24 dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será pedrada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado, esto se lo está diciendo a los que han entrado al pacto. Esto se lo está diciendo a los hebreos que ya creen en Yeshua. Entonces, si tú ya crees que eres descendencia de Abraham, si tú ya crees que Yeshua es tu Salvador, entonces, esto te lo dice a ti, te habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. ¿Qué es lo que te hizo? ¿Cuál es la voz que a ti te hizo volver? La voz de la Jerusalén celestial. Por eso en la carta de Gálatas dice que la Jerusalén celestial es madre de todos nosotros. Una voz que te dice en tu corazón y en tu mente, esto es verdad. Estás naciendo. Porque tú no estuviste en el monte Sinaí, yo no estuve en el monte Sinaí. Entonces, ¿qué nos está dando la convicción del Dios vivo? Esa voz, esa convicción que tenemos que del cielo nos está hablando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a la congregación de los primogénitos. Israel es el primogénito. ¿Cuál es la función del primogénito? ¿Cuál es la función del primogénito? Preservar a la familia, preservar a la familia. ¿Qué es lo que quiere hacer el dragón, la serpiente antigua? Acabar con la familia, acabar con toda la descendencia de Eva. Pero Dios elige a un primogénito, representante de toda la familia, representante de él ante la familia, que es Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, etc. Y a través de esta familia, él va a salvar al resto de la humanidad, o a un remanente de la humanidad. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios
el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Yeshua, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Y ahora sí vas a entender lo que dice Primera de Pedro 1, 1 y 2, por eso Pedro escribe esto, ellos lo tenían bastante claro, ellos dice que Yeshua sopló, les dijo reciban el Espíritu y entendieron todas las Escrituras, por eso Pedro escribe en 1 Pedro 1, 1 y 2, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios. Tú ya habías sido elegido en base al conocimiento anticipado de Dios, que vive fuera de la dimensión del tiempo. Como Dios vive fuera de la dimensión del tiempo, como Él fue el que escribió la película, y Él ya vio, como dice Isaías, el final desde el principio, de entre todas las naciones, Él ya dijo, quiero a Cristi, quiero a Moisés, quiero a Abby, quiero a Alexa, quiero a Rachel, quiero a Mauri, quiero a estos los quiero. A estos los quiero rociar con mi sangre y estos van a estar en mi presencia para siempre. A los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, Solferino, etcétera, etcétera, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Santificación, te apartó del resto. ¿Para qué te apartó del resto? Para obedecer, para vivir sometidos a Él, en obediencia a Él, para darle una lección a los ángeles rebeldes. Mira, estos son menores que ustedes y estos me obedecen, para humillarlos a través de nosotros. Y al final nosotros juzgaremos a los ángeles rebeldes. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados de la sangre de Jesucristo, de Yeshua el Mesías, gracia y paz os sean multiplicadas. La única manera de tener paz, la única manera de dormir tranquilo en la noche es habiendo entendido y recibido la gracia de Dios. Una vez que entiendes que su gracia no fue por algo que hicieras o dejaras de hacer, sino fue gratuitamente por su gracia, entonces puedes dormir tranquilo, puedes estar en paz. Siguiente sección, capítulos 15 al 18, lecciones en el desierto. Si una vez más el primer éxodo es un símil, es una parábola, es una similitud del segundo éxodo, entonces tenemos mucho que aprender de los 40 años que Israel estuvo en el desierto. ¿Por qué? Porque simbólicamente ahorita estamos fuera de la tierra prometida, ahorita todavía no se han cumplido todas las promesas, ahorita estamos en una situación similar a la de Israel, esos 40 años en el desierto. ¿Y qué lecciones podemos aprender? Bueno, Éxodo 15, 23 al 25. Éxodo 15, 23 al 25 dice, y llegaron a Mara, una región que se llamaba Mara, significa amargo. Algo amargo, amargura. Llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Las aguas simbólicamente representan la palabra de Dios. Las aguas son la palabra de Dios, pero también existen, el profeta Jeremías habló de cisternas rotas. Las cisternas rotas que no pueden contener agua es el agua de la sabiduría de los hombres. Entonces, aquí vemos un símil, un paralelismo del exilio. Vas a estar recibiendo agua, en este caso amarga. ¿Cuáles son las aguas amargas? Lo que vas a recibir de la sabiduría de los hombres. Sabiduría de los hombres, amargo, no te sacia. El que beba de esta agua volverá a tener sed, mas el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Entonces llegan a ese lugar. Entonces, característica en el exilio, vas a estar recibiendo un montón de información amarga.
¿Y qué es lo único que puede endulzar el tiempo en el exilio? Todas las noticias que vas a estar viendo generalmente son noticias amargas. Qué dicha, qué privilegio tenemos de estar aquí escuchando esta dulzura. ¿Y qué representa la dulzura? Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó al Señor y el Señor le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Un árbol que es echado a las aguas se endulzaron, ahí les dio estatutos y ordenanzas y ahí los probó. ¿Qué será ese árbol que es echado a las aguas? Ese árbol representa sin duda la cruz de Yeshua que es echado a las aguas. También representa, porque es lo mismo, Yeshua también representa el árbol de vida, el árbol de la vida. Él es el árbol de vida. Lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Las aguas también, tribus, naciones y lenguas. Las aguas donde la mujer se sienta en Apocalipsis. Las aguas se endulzaron. Ahí les dio estatutos y ordenanzas y ahí los probó. Y dijo, si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy el Señor, tu sanador. ¿Qué es lo único que te va a sanar en este exilio? El árbol de vida. Yeshua representa el árbol de vida y Yeshua es la Torah viviente. Yeshua es la instrucción viviente. Deuteronomio 8, 1 y 3 dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que el Señor prometió con juramento a vuestros padres, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca del Señor vivirá el hombre. Otra lección que tenemos que aprender en este tiempo, fuera de la tierra prometida. ¿Cuál es la lección que tenemos que aprender? No solo de pan vivirá el hombre. No pongas toda tu confianza, no dediques todo tu tiempo, no enfoques todas tus fuerzas, tu juventud, la época más importante de tu vida, no le enfoques al pan que perece. No te afanes por el pan que perece, sino trabaja por aquel que para vida eterna permanece. ¿Y qué hicieron las multitudes cuando Yeshua les dijo eso? ¿Qué hicieron las multitudes cuando Yeshua les dijo, no trabajen por el pan que perece, sino por aquel que para vida eterna permanece? ¿Qué hicieron las multitudes? Se fueron. 1 Corintios 10, 1 y 12, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. ¿Se dan cuenta de lo que dice Pablo? No quiero que sean ignorantes. No quiero que ignoren que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas, pon atención a esto, estas cosas, todo lo que pasó en el desierto, dice, sucedieron como ¿qué? Como ejemplos. Esa palabra tiene que ver está relacionada con lo que estamos viendo, parábolas, ejemplos, similitudes. Sucedieron como ejemplos para nosotros, ¿para qué? Para que no codiciemos cosas malas. Para que no pases tu vida pagando mensualidades, codiciando, buscando ahí, persiguiendo la zanahoria, puras cosas de este mundo. Para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito.
Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. La adoración del becerro de oro. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. ¿Se acuerdan? Las madianitas, hay unas mujeres extranjeras y empezó el reventón, fornicación. Y ponte a pensar, jóvenes, los peligros a los que te enfrentas en este mundo. Lo que te están bombardeando todo el tiempo. ¿De qué te están bombardeando todo el tiempo? Codicia, compra, mira, casas, coches, lujos, yates, o sea, todo el tiempo te están bombardeando con eso. ¿Y con qué otra cosa te están bombardeando? Chicas. Chicas extranjeras y mujeres, chicos también, y toda la perversión de este mundo. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. ¿Por qué les mandó serpientes? Porque estaban murmure y murmure y murmure y quéjese y quéjese y quéjese y quéjese. Ya deja de quejarte. Los que se quejaron no entraron. Y estas cosas les acontecieron otra vez, ¿como qué? Como ejemplo. Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y vaya que a nosotros nos han alcanzado los fines de los siglos. Así que, fíjate lo que dice este versículo, el que piensa estar firme, mire que no caiga. En otras palabras, cuídate de estas cosas. Cuídate. No creas que eres tan firme, no creas que tu fe es tan firme. Líbrate, cuídate. Por eso, chicos, es la única manera. ¿Tú crees que puedes competir con toda la influencia del mundo con estudiar 1 hora o 2 horas a la semana? Ahora entiendes por qué tienes que venir aquí por lo menos 8 meses a desintoxicarte de todo lo que está allá y fortalecerte y edificarte en la fe para que ahora sí, espero, saliendo de aquí, ahora sí, te echen a los gigantes y no pasa nada. Eso espero. Pero me alienta mucho y me alegra cuando algunos jóvenes se regresan allá muy valientes y ahora sí, ya échenme a los gigantes y 1 mes después, 2 meses después otra vez están acá. No, yo ya paso, ya mejor me voy aquí a cuidar ovejas o lo que sea. Acá está muy gruesa la cosa por allá. Ya se dio cuenta. Dichoso el que reconoce su debilidad. Dichosos los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Detalles esenciales de la siguiente sección, capítulos 19 al 23, ya estamos por concluir. Pacto eterno como nación santa, capítulos 19 al 23, aquí viene el pacto. Éxodo 19, 3 al 6, vamos a leer lo que dice. Y Moisés subió a Dios, y Jehová, y Jehová, el que será, el que es y el que fue, lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas. Está hermoso este pasaje. Les dice a su pueblo, ustedes vieron lo que les hice a los egipcios y cómo a ustedes los tomé como las águilas toman a sus polluelos. Cómo a ustedes los entrené para volar. Ustedes no son como los egipcios. Ustedes son diferentes, ustedes tienen un llamado diferente, ustedes tienen un potencial diferente. A ustedes los quiero entrenar como águilas. ¿Cómo entrenan las mamás águilas a sus aguiluchos? Se los llevan, los echan del nido. Llega un momento en que, los polluelos quieren estar todo el tiempo en el nido, quieren estar come y come ahí, que la mamá le esté llevando todo el tiempo la comida, hasta que llega el momento en que la mamá dice, ya estuvo, ya es hora de que vueles, sacude el nido y los echa del nido. Y los nidos están en árboles muy altos o están en montañas, en lugares bastante altos. De repente sacude el nido y echa a los polluelos y los polluelos se empiezan a caer, están apanicados, piensan que se van a estrellar ahí y viene el águila por debajo y los toma en las alas y se los lleva otra vez.
Y eso es lo que Dios hizo con Israel en el desierto. Los estuvo entrenando. Los estuve entrenando a confiar en Él. Confía en mí, confía en mí, confía en mí. No temas, yo voy a proveer para ti. Aunque aquí en el desierto no hay Walmart, no hay supermercados, no hay nada en el desierto, confía. Cada día te voy a dar de comer. No almacenes. Si almacenas se te va a gusanar. Confía. No hay agua, no te preocupes, te voy a dar agua. No te preocupes por tu ropa, no se va a envejecer tu ropa, tu calzado, no te preocupes. Yo soy tu proveedor, yo soy tu pastor. Ustedes vieron lo que le hice a los egipcios y cómo les tomé a ustedes sobre alas de águila. Los estuve entrenando, los estuve enseñando a volar, los estuve enseñando a trascender a este mundo. Yo os he traído a mí. ¿Qué hace el águila en una tormenta? ¿Qué hace? Se va hacia las nubes, se va hacia la tormenta. Se va hacia la tormenta y luego pasa la nube, pasa la tormenta y ya arriba de las nubes, como si nada. O sea que no le huyas a las tormentas. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿Qué te parece este texto? De toda la tierra, de todas las naciones, si tú abrazas mi pacto, tú vas a ser mi especial tesoro. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa, gente apartada, gente consagrada. ¿Qué significa santificado sea tu nombre? Señor, tú estás separado de este mundo, tú estás separado de esta creación. Nada en este mundo se compara contigo, tú eres otra cosa, Señor. Y Él quiere que tú y yo seamos santos también. Que tú y yo estemos separados de este mundo, separados de esta creación. Por eso dice, no te unas en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Tú eres separado, tú has sido llamado para uso particular del santo de los santos. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Y de qué manera nos vamos a santificar? Aquí está el pacto. Este es el pacto. Éxodo 20, 1 al 17. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, este es como el panorama de toda su instrucción. Yo soy Jehová y Jehová, yo soy el que será, el que es y el que fue tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Hoy estás escuchando esto no en el monte Sinaí, no estás en el monte Sinaí, no estás en Jerusalén tampoco, estás aquí en medio de la jungla. Y si escuchas su voz y escuchas este pacto y lo aceptas, entonces estás naciendo de lo alto. Yo solo estoy leyéndolo, pero quien te está hablando desde los cielos es esa voz, la Jerusalén celestial, que te está hablando. Y si tú abrazas el pacto, ¿qué dice que sucederá si abrazas su pacto? Serás ¿qué? Su especial tesoro entre todos los pueblos. Y ese es el pacto. Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahora ya no te sacó a ti, no te sacó de Egipto, a mí no me sacó de Egipto, pero ¿de dónde nos está queriendo sacar? De entre las naciones. ¿Y qué adoran en las naciones? En esta nación, ¿cuál es el culto principal de esta nación? Qué terrible frase de esta nación que le dice una nación guadalupana. Qué terrible. Yo no quiero ser guadalupano. Y otra nación a otra cosa y cada quien a sus dioses. Pero aquí el creador del universo te dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos.
No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará por inocente el Señor al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para el Señor tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Y ahí están las 10 declaraciones o las 10 palabras que si tú las aceptas, las atesoras, las guardas, entonces tú serás su especial tesoro entre todos los pueblos. Y aquí están los 2 aspectos del pacto: los mandamientos y ser guiado y dirigido por el mensajero que él envía para mantenerte en el camino. Éxodo 23, 20 al 23 dice: He aquí yo envío mi ángel delante de ti. Es decir, en el exilio no creas que vas a estar solo. Israel no estuvo solo en el exilio. En esos 40 años no estuvo solo. En estos 2000 años tampoco ha estado solo. Yeshua dijo: He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Justo como pasó en el primer Éxodo. Éxodo 23, 20 al 23. He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. ¿Quién te va a introducir al lugar que él preparó para ti? ¿Quién te va a introducir? El ángel del Señor. ¿Quién es el ángel del Señor? Malaquías. El profeta Malaquías nos habla de que el ángel del Señor es el que vendrá precedido por el mensajero que preparará el camino. Y Yeshua claramente dijo que ese mensajero es Juan el Bautista. O sea que el ángel del Señor, el que sacó a Israel de Egipto y lo guió y lo protegió en el desierto, fue Yeshua. Y aquí Dios dice: He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. Mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. ¿Cómo te puedes asegurar que vas a entrar a la tierra prometida? Escucha la voz de tu buen pastor. Escucha su palabra y vas a entrar. Seguro vas a entrar. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Mi nombre, mi carácter, mis atributos están en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. ¿Qué te parece eso? Está increíble, ¿no? Está increíble esto. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Y vamos a cerrar con la última sección, capítulos 24 al 40, el primer tabernáculo de adoración, el clímax del Éxodo, el propósito del Éxodo, tanto del primero como del segundo. Éxodo 25, 8 y 9 dice: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Estos últimos capítulos parecen incluso hasta medio tediosos, porque se la pasan describiendo el tabernáculo y el mobiliario y que el arca y que el candelabro y
así un montón de detalles de cada cosa. Y que las cortinas, y que unas palmeras, un montón de detalles de ese tabernáculo. Dices, ¿qué onda con todos estos detalles? ¿Qué significa todo esto? A ver si podemos empezar a unir la pieza del rompecabezas. ¿Qué se perdió en Génesis? Cuando el hombre desobedeció, cuando le hicieron caso a la serpiente, ¿qué se perdió? ¿Y de dónde fueron expulsados? ¿De dónde fueron expulsados? De la presencia de Dios del jardín del Edén. Fueron expulsados. En un sentido, Adán como que se fue al exilio y empieza una reparación de lo que hizo Adán y Eva. Empieza la reparación, pues viene Noé, pues viene Abraham, Isaac, Jacob, José, ataúd en Egipto, Éxodo, salen de Egipto y empieza la reconstrucción y empieza la reparación. De repente al final de Éxodo, después de darle los mandamientos, ahora sí obedéceme, ahora sí no te me vas a apartar, escúchame a mí, serás mi especial tesoro. Y culmina con las instrucciones del tabernáculo. ¿Qué representará el tabernáculo? Éxodo 26:1, harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines. Ahí está una pista que se puso en el jardín para que ya no entraran, para que no regresaran. Unos querubines con unas espadas encendidas, ya no podían regresar. Y aquí ahora está el tabernáculo y les dice, lo harás con querubines de obra primorosa. Éxodo 32:1 dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces, bueno, otra vez, y un profeta lo menciona, estos, otra vez, cual Adán, se apartaron de él. Primero fue Adán, que se aparta, luego el pueblo otra vez está en la presencia de Dios, está en el monte Sinaí, está en su presencia, otra vez está en comunión con Dios, todos en un mismo sentir, y Moisés está recibiendo todas las instrucciones del tabernáculo, y mientras está recibiendo todas las instrucciones del tabernáculo, que es mucho detalle, el pueblo ya se empieza a impacientar, y le dicen a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, y caos. Infidelidad, becerro de oro. Éxodo 32:7-9, entonces el Señor dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más el Señor a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. ¿Qué es de dura cerviz? ¡Qué tercos! El cuello lo ponen duro, así como un toro, un buey que no quiere arar la tierra, no quiere colaborar y mueve el cuello, cornea, da patadas, no se quiere someter a mí. Deuteronomio 32:8-21 es un comentario justamente de lo que pasó. Esto lo escribe Moisés comentando ese acontecimiento. Cuando el Altísimo asignó territorios a las naciones, cuando dividió a la raza humana, fijó los límites de los pueblos según el número de su corte celestial, pues el pueblo de Israel pertenece al Señor. Jacob es su posesión más preciada. Él lo encontró en un desierto, en un páramo vacío y ventoso. Fíjate, aquí está todo el proceso. Todo el proceso que Dios hizo con Israel. Dice, lo rodeó y lo cuidó. Lo protegió como a sus propios ojos. Como un águila que aviva a sus polluelos y revolotea sobre sus crías. Lo que vimos. Ustedes vieron cómo los entrené como con alas de águila. Así desplegó sus alas para tomarlo y alzarlo y llevarlo a salvo sobre sus plumas.
El Señor solo Él lo guió, el pueblo no siguió a dioses ajenos. Él lo dejó cabalgar sobre tierras altas y saciarse con las cosechas de los campos, y nutrió con miel de la roca y con aceite de oliva de los pedregales. Lo alimentó con yogur de la manada y leche del rebaño, y también con la grasa de los corderos. Le dio de los mejores carneros de Basán y cabras, junto con el trigo más selecto. Bebiste el vino más fino, elaborado con el jugo de las uvas. Pero Israel pronto engordó y se volvió rebelde. Moraleja, estás más en peligro en la abundancia que en la escasez. Preocúpate cuando estés en la abundancia. Cuando estés en la escasez no te preocupes tanto, porque ahí te aseguro que vas a estar orando, clamando, buscando al Señor. Pero cuando estás en la abundancia, estás en serios problemas. Por eso el proverbio que acabamos de leer, creo que fue hoy, que el que escribe esa parte dice: no me des riqueza ni pobreza. No sea que con la riqueza me olvide de ti, diga quién es el Señor, y no sea que con la pobreza blasfeme, sino dame el pan necesario. Entonces aquí eso le pasó a Israel. Israel pronto engordó, se volvió rebelde, el pueblo aumentó de peso, se puso gordo y relleno. Entonces abandonó a Dios, quien lo había creado. Se burló de la roca de su salvación, lo provocó a celos al rendir culto a dioses ajenos, lo enfureció con sus actos detestables, ofreció sacrificios a demonios, los cuales no son Dios, a dioses que no conocían, a dioses nuevos y recientes. ¿Se dan cuenta? Becerro de oro, todo ese culto fue a demonios, ángeles caídos, a dioses que sus antepasados jamás temieron. Descuidaste la roca que te engendró, te olvidaste del Dios que te dio la vida. El Señor vio todo esto y se alejó de ti, provocado al enojo por sus propios hijos e hijas. Dijo: los abandonaré. Y ya veremos cómo terminan. Pues son una generación torcida, hijos sin integridad. Toda esa generación murió en el desierto. Ellos despertaron mis celos al rendir culto a cosas que no son Dios. Provocaron mi enojo con sus ídolos inútiles. Ahora yo despertaré sus celos con gente que ni siquiera es pueblo. Provocaré su enojo por medio de gentiles insensatos, gentiles tontos, naciones tontas, naciones ignorantes. Así que nunca más te vuelvas a gloriar de que no, es que mira, yo gracias a mi estudio. No. A través de gentiles ignorantes, Dios va a provocar a celos a su pueblo. Y aquí viene la promesa del nuevo pacto. Éxodo 34, 1 al 7. Y Jehová, el que será, el que es y el que fue, dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras. Porque ¿qué pasa después de eso? Baja Moisés, confirma que efectivamente el pueblo ya está corrompido. ¿Qué hace con las primeras tablas? Las rompe. Y después el Señor le dice: voy a acabar con ellos y voy a empezar de nuevo contigo. Moisés intercede, un tipo del Mesías que clama, que intercede. Dios le dice que va a tener misericordia y le dice: ok, vuelve a subir y te voy a dar otras tablas. Voy a renovar el pacto. Éxodo 34, 1 al 7, y el Señor dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte, y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como lo mandó el Señor, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y el Señor descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre del Señor. Y pasando el Señor por delante de él, proclamó. Y aquí está la razón por la que Dios renovó el pacto. Aquí está la razón por la que Dios, a pesar de que el pueblo podía ser destruido, esta es la razón por la que Dios no lo hizo. Pasando Jehová, el que será el que es y el que fue por delante de él, proclamó Jehová, y Jehová, el que será, el que es y el que fue. Jehová, el que será, el que es y el que fue. Fuerte, misericordioso
y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares. Misericordia, no darte el castigo que mereces. Eso es misericordia. Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión, la obstinación, la terquedad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, voy a perdonar, voy a redimirlos, voy a rescatarlos, pero al que de plano ni con esto quiere, pues ya, entonces ya no hay manera de hacerte inocente. Yo te di la manera de hacerte inocente, dándote otra oportunidad, redimiéndote, rescatándote, pero si aún así me rechazas, ahora sí no tendré por inocente al culpable. Y aquí viene el cumplimiento de esto, Jeremías 31 al 33. Y aquí que vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto. El nuevo pacto simplemente es la repetición de lo que ya Dios anticipó a través de las segundas tablas. Nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Señor. Se hicieron infieles, se fueron con los demonios. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. De modo que las segundas tablas representan lo que Dios haría al quitar el corazón terco, limitado, de piedra, y Él escribiría sus leyes en nuestro corazón. Éxodo 35, 30 al 33, y dijo Moisés a los hijos de Israel, mirad, Jehová ha nombrado a Betzaleel, y Jehová ha nombrado a Betzaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedras de engaste, y en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Y aquí viene el anticipo. Aquí viene el anticipo de el levantamiento del tabernáculo. En un sentido, podríamos decir que ese tabernáculo, ese primer tabernáculo, y aquí viene la pregunta que les hice, ¿qué representará ese tabernáculo? Hecho de obra primorosa, con querubines, con palmeras. De hecho, si tú entrabas al lugar santo dentro del tabernáculo y veías todas las cortinas, las veías llenas de palmeras y estaba ahí como representado un jardín. ¿Qué creen que representaba el tabernáculo por dentro? ¿Qué representaba? ¿Era una copia como de qué? Del jardín del Edén. Exactamente. El tabernáculo era una copia del jardín del Edén. Entonces, estar ahí en el tabernáculo era como simbólicamente regresar al jardín del Edén. Pero cuando Israel otra vez cae en el culto al becerro de oro, comete el mismo pecado que Adán, como está escrito, ellos cual Adán traspasaron el pacto, entonces, pues Dios lo único que puede hacer es destruir al pueblo, pero como Dios es misericordioso, clemente, Él anuncia que va a renovar el pacto y anuncia que va a levantar el tabernáculo. Y si va a levantar el tabernáculo es como voy a restaurar el jardín del Edén. ¿Y en qué termina Apocalipsis? Si ves ya Apocalipsis al final, otra vez está el jardín del Edén ahí. Y aquí aparece quien va a levantar el primer tabernáculo. El diseñador del primer tabernáculo, Éxodo 35, 30 al 33, dice, y dijo Moisés a los hijos de Israel, mirad, Jehová, el que será el que es y el que fue, ha tomado a Betzaleel, hijo de Uri, hijo de Ur. Fíjense, Betzaleel significa a la sombra de Dios.
a la sombra de Dios o a la imagen de Dios, hijo de luz. Hijo de luz. Uri, hijo de luz. Hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y lo ha llenado del Espíritu. Un hombre que es a la imagen de Dios, a la sombra de Dios. Hijo de Uri, hijo de luz, de la tribu de Judá. Y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedras de engaste, y en obra de madera. Ok, vean a lo que se dedicaba este hombre. Era carpintero y también era los que trabajan con piedras. Piedras. ¿Qué dice la Escritura que somos cada uno de nosotros? Piedras vivas. En otras palabras, el tabernáculo futuro ya no necesariamente sería de piedras, sino sería de seres humanos que trascenderían a esta carne, a este cuerpo, y se convertirían en templos vivientes del Espíritu. Amós 9, 8 al 12, profecía del tabernáculo que habría de ser levantado. He aquí, los ojos del Señor, del Eterno, el Señor, están contra el reino pecador, y yo lo asolaré de la faz de la tierra, mas no destruiré. Fíjense, aquí está la profecía de que, bueno, esta nación que es igual que Adán, que también pecaron como Adán, los voy a dejar desierta esta nación. ¿Por qué? Porque los voy a llevar a las naciones, pero luego dice, mas no destruiré del todo a la casa de Jacob. ¿Por qué no voy a destruir del todo a la casa de Jacob? Porque yo prometí que Jacob es mi heredad. Si yo prometí que Jacob es mi heredad, ahí en la Torre de Babel, y los destruyo a todos, pues entonces ya quedé mal yo. Entonces yo no cumplo mi palabra. Entonces, yo voy a permanecer fiel a mi palabra, aunque este pueblo fue infiel. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a dejar esta tierra asolada, los voy a dispersar entre las naciones, mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice el Señor, porque he aquí, yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones. Ahora van a entender perfecto. Por eso les digo que estar trabajando acá en la agricultura, en la ganadería, les ayuda a entender mejor la palabra. Ahí he visto algunos que están cirniendo la tierra o con una criba, como con una coladera, y están moviendo así con la tierra y están como filtrando la tierra. Eso que están haciendo ustedes es exactamente lo que dice aquí que el Señor haría. Haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba y no cae un granito en la tierra. Voy a quitarle todas las raíces, toda la paja, todo lo que está mal, pero voy a dejar nada más a un grupo selecto, a un remanente selecto que yo elija. Y dice, a espada morirán todos los pecadores de mi pueblo, que dice, no se acercarán ni nos alcanzará el mal. Y bueno, si dice, a espada morirán todos los pecadores de mi pueblo, pues todos. Pero todos están destinados a ser muertos, pero por su misericordia, por su fidelidad a sus pactos, de todos los que estaban condenados a morir, Él va a elegir algunos. Y de esos algunos que Él elija, en aquel día, yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos, y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre, posean el resto de Edom. Cuando cumpla esa profecía, poseerán el resto de Edom. ¿Cuál es la característica de Edom? Edom menospreció la primogenitura. Edom menospreció el llamado que tenía de cuidar al resto de la familia. Edom lo menospreció. ¿Por qué? Por comida de este mundo, por un plato de lentejas. Tuvo más cuidado de las cosas de este mundo que del llamado que tenía. Pero cuando Dios levante el tabernáculo caído de David, entonces ellos poseerán el resto de Edom, y a todas las naciones dice el Señor que hace esto. Y aquí vemos el cumplimiento simbólico de esto. Juan 21, 1 al 11. Después de esto, Yeshua, se manifestó otra vez a sus discípulos. Ahí está encriptado cuando Yeshua va a completar la salvación.
Después de esto, Yeshua se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo o el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Yeshua en la playa, mas los discípulos no sabían que era Yeshua. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha, la diestra me ha sostenido, la derecha la misericordia. Tendré misericordia de quien yo tenga misericordia, tendré compasión de ellos. Echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Mar de Galilea representando a todas las naciones, representando a Israel del norte, a la casa de Israel que va a ser sembrada entre todas las naciones, zarandeada entre todas las naciones. Ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Pescadores, he aquí yo envío pescadores. Entonces aquel discípulo a quien Yeshua amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Yeshua les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. ¿Y por qué Juan, que es el que escribe con más símbolos, con más detalles, pone el número 153, simbólico de esa red de peces del mar, que representa el mar de las naciones, el mar de Galilea, el mar de las naciones, la red que trae todos esos peces, 153, gematría de Betzaleel. Betzaleel, el primer constructor del tabernáculo, de la tribu de Judá, hijo de un personaje llamado Luz, que es a la imagen de Dios, que es lleno del Espíritu, que es carpintero, que trabaja con piedras y que va a reconstruir el tabernáculo portador de la presencia divina, del jardín del Edén original. Entonces, ¿qué nos muestra este milagro? Que Yeshua, que ya vimos en Colosenses, que es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, para quien fueron hechas todas las cosas, Hijo de luz, descendió, ¿para qué? Para levantar y reconstruir lo que se perdió en el jardín del Edén y lo que se perdió en el monte Sinaí, y Él va a restaurar el tabernáculo y lo va a levantar otra vez. Y vamos a orar por revelación de la pieza 2 del rompecabezas. Y ahora sí, con toda esta información, me encanta ver cómo funciona el cerebro. Me encanta ver cómo se van haciendo conexiones en el cerebro y de esto vas empezando a atar cabos, y me encanta que lo hagas tú y no yo. Yo no quiero hacer perezoso tu cerebro. Yo quiero que tu cerebro empiece a hacer conexiones, y ya que empiece a hacer conexiones de todo esto, entonces, ¿cuál será la meta del Éxodo? ¿Cuál será el propósito del Éxodo? De lo que termina en Génesis como un ataúd en Egipto, luego Éxodo. ¿Qué nos aporta la pieza del Éxodo? Éxodo 40, 34 al 38. Así termina el libro de Éxodo. Así termina. Con la finalización del tabernáculo y con lo que dice a partir del versículo 34. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él. Y la gloria del Señor lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas, pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba, porque la nube
de Jehová, del que será, del que es y el que fue, estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. La presencia divina ahí. ¿Dónde había estado previamente la presencia de Dios? En el libro de Génesis. ¿Dónde es donde había plena comunión con Dios? En el jardín del Edén. Aquí nuevamente en el tabernáculo está la presencia de Dios. Y entonces, ¿cuál será la meta del Éxodo? No nada más del primero, sino del segundo Éxodo, que va a ser el final de la película. Apocalipsis 21, 3 y 4 dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos. ¿Qué hacía Adán en el jardín del Edén? Dice que paseaba con Dios. No necesitaba fe en lo que no se ve. Adán no necesitaba eso porque veía a Dios cara a cara. Estaba ahí con él. Oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Este es el clímax del Éxodo, este es el clímax del exilio: recuperar la presencia divina, la comunión con Dios que tuvo Adán en el jardín del Edén. O sea que, ¿cuál será el clímax y la meta de este tiempo que estamos nosotros fuera de la tierra prometida? ¿Cuál será el clímax, la meta? Cuando nuevamente estemos en su presencia. Texto a memorizar: Éxodo 19, 4 y 6. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas. Todos juntos esto vamos a decirlo, todos juntos. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Padre, te damos gracias por esta segunda pieza, Señor. Toda esta información, una vez que la procesemos, una vez que estos jóvenes la procesen, la unan, entonces se darán cuenta, Señor, que todo tu anhelo y todo el desenlace de la película será cuando, una vez más, estemos en plena comunión contigo y nos despojemos de todo lo que nos distrae, de todo peso, de todo pecado, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, Señor. Esa es la meta de tu creación. Ese es el clímax de tu creación cuando caminemos contigo. Así como caminó Adán antes de pecar, así como caminó Enoc y tú te lo llevaste. Bendito seas. Confiamos en que somos ese remanente que ninguno se perderá y ese remanente que se convertirá en templo viviente y una ofrenda viviente. Bendito seas, en el nombre de Yeshua. Amén. No se pierdan la siguiente pieza del rompecabezas, libro de Levítico. ¿Cuál es el propósito de todas las ofrendas que se presentan ahí en el tabernáculo? Un libro entero dedicado al tabernáculo, a las ofrendas, al sacerdocio. Un libro bastante complejo,
pero que tiene una lección bastante simple y bastante sencilla, que si la entiendes, te aseguro que ya le encontrarás sentido a este tiempo que estamos fuera de su presencia. Que el Señor les guarde y les bendiga. Muchas gracias por haberte tomado el tiempo para escuchar esta grabación. Si quisieras escuchar más grabaciones como esta, visita nuestra página web donde tenemos comentarios de todos los capítulos de la Biblia, www.descubrelabiblia.org. Te dejo con 2 canciones. La primera la compuso mi hija hace algunos años. La letra expresa mi oración de que la estrella de la mañana ilumine tu alma. Y la segunda la compuso un servidor, después de descubrir y comprender el mensaje de la Biblia y ser iluminado por la luz de esa estrella resplandeciente de la mañana. llevaste al desierto y allí hablaste a mi corazón. Reconoceré tu voz, me cautivó tu perdón. ¿Cómo poder comprender un amor tan sufrido? Mi pecado olvidó.
aceptó. Y allí hablaste a mi corazón. Reconoceré tu voz, me cautivó tu perdón. ¿Cómo poder comprender un amor tan sufrido? Mi pecado olvidó y de nuevo me aceptó. Quiero cantar.